Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de permanecer anclados en su palabra. Nuestra lectura el día de hoy, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestra reflexión el día de hoy es: ¿sacrificio o obediencia? En la palabra del Señor nos está diciendo que Dios nos ha llamado a ser transformados. Y esa transformación viene por medio del conocimiento de la palabra, por medio del Espíritu de Dios y a través de nuestra obediencia. Si aplicáramos la justicia de Dios, si Dios la aplicara sobre nosotros y ejerciera esa justicia sobre nosotros, quedaríamos sin esperanza, porque ante el Padre no podemos producir nada en nosotros que cause esa gracia para que Dios nos mire. De tal manera que cuando Romanos 5:1 nos dice que somos justificados por la fe, esta justificación viene por medio de Jesucristo. Es decir, que cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y le recibo como Salvador de mi vida, la rectitud de Dios es transferida a nosotros. Eso es un milagro sobrenatural que ocurre y que es a través del Espíritu Santo. Solo ocurre cuando acepto a Jesús. Reconozco que soy un pecador y acepto su gracia. La urgencia de nosotros es siempre hacer algo para causar gracia, para llamar la atención de Dios. Eso que nosotros llamamos sacrificios. O sea, tengo que ofrecer sacrificios a Dios. Pensaría en algún momento para que Dios me ame, para que Dios me mire, para que Dios me bendiga. En el Antiguo Testamento observamos que se ofrecían sacrificios y esa era la ley y esa era la demanda. Un sacrificio de un cordero para la expiación de los pecados. Pero ahora Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y ya Él no pide más sacrificios ni ofrendas de paz para producir esa gracia en el hombre, para traer la justicia de Él sobre el hombre. Y tenemos que entonces mirar: ¿pide Dios de mí sacrificios? ¿Quiere Dios que yo vaya al extremo en mi vida haciendo cosas para Él? Pero ¿qué hay de mi obediencia, de mis pensamientos, de mi actuar para con Él? Porque muchos en algún momento pueden estar haciendo cosas para Dios, pero sus corazones, sus mentes están lejos, en otro pensamiento, en otro deseo. La justicia es hacer lo correcto. Y Jesús dice que debemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero ese hacer es con la ayuda del Espíritu Santo.
Ese ser no involucra solamente hacer todo lo que es externo, sino que también involucra nuestro ser interior, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad. Aquí en este pasaje que leímos de Mateo, a Jesús le están criticando, muchos están hablando, que Jesús se ha sentado a la mesa con pecadores y publicanos. Pero Jesús inmediatamente se da cuenta y dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y da esta frase, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Está pidiendo Dios sacrificios de nosotros? No, porque Él quiere obediencia. La obediencia. Esa obediencia la está pidiendo. ¿Recuerdan el pasaje en primero de Samuel, en el capítulo 15, cuando Saúl fue enviado a hacer guerra contra un rey y una nación que había impedido que Israel pasara cuando iban hacia Egipto, cuando salían de Egipto hacia la tierra prometida y se opusieron? Entonces Dios quiere castigar esa nación y le dijo a Saúl, al rey, que debía ir y hacer guerra contra ellos, contra Amalek. Pero él no lo hizo como Dios lo mandó, no cumplió como Dios lo mandó. Dios le dijo que no apartara nada de ellos, pero Saúl escogió unos corderos porque él se escudó de que iban a ser ofrecidos en sacrificio para Dios. Y esto es lo que Dios le dice a través de Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Amado hermano, esa es una pregunta que también sirve para nosotros hoy y que podríamos reflexionar en ella. ¿Se complace Jehová en los sacrificios? ¿En que estemos haciendo cosas con nuestras fuerzas porque decimos que es para Él? Pero entonces, ¿qué hay de nuestra mente y de nuestra voluntad? ¿Sí están en unidad con la palabra de Dios? Y Samuel le dice a Saúl, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Eso es fuerte, ¿verdad? ¿Cómo compara a Dios? Nosotros sabemos que esta comparación nos está dando a entender que la desobediencia, el pecado, todo es igual delante de Dios. Porque uno puede decir cómo Dios va a comparar la adivinación con la rebelión, con la desobediencia, con el capricho de estar pecando. Y cómo Dios compara la idolatría, la obstinación, lo que nosotros llamamos la terquedad, con la idolatría. Es bueno que nos acerquemos a Dios y le preguntemos, Señor, ¿estoy obedeciendo o solo estoy haciendo cosas por hacer? ¿He convertido mi vida cristiana en una rutina? ¿Me he convertido como en una máquina que hace cosas, pero no hay en mí como ese sentimiento que lo estoy haciendo para Dios? Saúl fue a la guerra y sí, venció al enemigo, pero no se trata de hacer solo cosas, se trata de que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté en conexión con la palabra de Dios. Dios le había dado una palabra, una orden, y Saúl no la obedeció. Y Dios no le agradó. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Podemos
hacer cosas para Dios y podemos cumplir una rutina y esforzarnos mucho. Y usted quizá puede llegar del trabajo y salir corriendo para la iglesia y hacer los servicios que en los ministerios que se ha comprometido, ir y venir y esforzarse, pero su mente, su voluntad están en la palabra. Mire que en el caso que leíamos iniciando, Jesús ha llamado a un hombre para que le siga. Se sentó a comer y le llegaron muchos publicanos, pero los fariseos, que eran los estudiosos de la ley, criticaban a Jesús porque estaba comiendo con pecadores. Jesús le dijo: ¿quiénes tienen necesidad del médico? ¿Los sanos o los enfermos? Pues los enfermos. Bueno, yo he venido a buscar pecadores. Esto quiere decir que todos nosotros, todos somos pecadores. Los sanos, es una manera de decir el Señor que no hay ninguno sano. Todos tenemos que acercarnos delante de Dios. Entonces nuestra obediencia versus el sacrificio. Dios no quiere sacrificios, es mejor obedecer. El Salmo 46 nos dice que Dios no quiere holocaustos. Él quiere nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra voluntad, que lo que hagamos para Él sea en voluntad, que lo hagamos de corazón, no mecánicamente. Bueno, mi hermano, dejamos con esta reflexión y rogamos a Dios que su Espíritu nos convenza por la palabra a ir a la obediencia antes que los sacrificios. Si en algún momento hago un sacrificio, un esfuerzo, ¿sí? Porque el esfuerzo es algo que debemos hacer para el Señor, pero no para reemplazar la obediencia. Mis amados hermanos, Dios les siga bendiciendo. Un excelente día para todos. Que la gloria del Señor esté tan fuerte sobre nuestras vidas que la podamos palpar. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.